a Jessica Tomatis. Jessica Tomatis se formó en Rosario eh, y actualmente trabaja en Río Cuarto, ¿sí? Es médica especialista en hepatología. Y bueno, Jessica, bienvenida. Muchas gracias por compartir tu clase con nosotros. Así que cuando quieras, te escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a dar esta clase. Vamos a tratar de hacerla lo más amena para todos. Bueno, en esta ocasión, ¿me escuchan bien ahí? ¿Está bien todo el audio, todo? Perfecto, sí. Perfecto. De 10. Bueno, en esta ocasión tengo que hablar un poco de acceso al trasplante en Argentina, en lo que vamos a discernir un poco de las leyes, la prevalencia, las vías de excepción y cómo es el seguimiento de los pacientes en lista de espera. Ahí está. Bueno, este es un poco el temario. Vamos a hablar de la historia del trasplante, la ley de trasplante y órganos actual, la lista de espera, los cambios recientes, que es algo muy importante, y cómo es el seguimiento en la lista de espera. Cuando hablamos del acceso al trasplante en Argentina, creo que hablar de un poco de historia y es hablar en paralelo de tanto de la historia del trasplante hepático en el mundo y su llegada a Argentina como un procedimiento para una alternativa terapéutica eficiente. Y por otro lado, en paralelo, a su vez, va la historia de la legislación en el trasplante hepático y sus cambios que han ido surgiendo a través de la historia. Cuando uno habla de la hepatología y de la historia, todo inicia en el 63 en Denver, Colorado, con Thomas Stark, que era quien hizo el primer trasplante de un niño de 3 años que sufría atresia biliar congénita. Y ese mismo año también se hicieron otros procedimientos en adultos, pero bueno, en ese momento los procedimientos tenían una sobrevida muy a corto plazo. Es allí en donde más o menos en la década de los 80 empieza todo lo que es el tratamiento inmunosupresor, inicialmente corticoides, azatioprina y después con el avionamiento de la ciclosporina, es donde disminuye la incidencia del rechazo del órgano y aumenta la sobrevida en post-trasplante. En el 83, en un consenso que se realiza a nivel de trasplante hepático, esto pasa de ser un procedimiento experimental, como le llamaban previamente, para convertirse en una terapéutica eficaz para darle, digamos, respuestas a cierta patología. En el 85 se realiza el primer trasplante en América del Sur, era un hepatoblastoma en un niño, y en el 88 se realiza el primer trasplante hepático en Argentina, un paciente portador de una colangitis esclerosa primaria en el hospital italiano. A los días se repitió el procedimiento en un paciente pediátrico y con eso empezamos a hacerlo, o sea, es como que empezamos a hacer los pioneros en trasplante hepático pediátrico en esta parte del continente. O sea, y a través de lo que va sucediendo, a medida que va creándose, digamos, esto del trasplante como una terapéutica efectiva, es donde la parte, digamos, legislativa del trasplante va surgiendo cambios. En el 77 digamos, se centraliza todo en lo que se llamaba Centro Único Coordinador de Ablación e Implante, que era el organismo de procuración nacional a cargo de toda la normatización de la actividad a nivel de toda la Argentina. En el 86 se sanciona otra ley. No voy a hablar mucho de los cambios de la ley, solamente las pequeñas cosas, y en el 88, que es donde se realiza el primer trasplante en Argentina, y es un año en donde empiezan a aparecer varias cosas, o sea, con el incremento de la actividad trasplantológica, empiezan a surgir cambios a nivel del CUCAI, como de decirlo, en donde tenemos que empezar a realizar promoción de políticas sanitarias que impulsaran nuevas instancias de coordinación en cada lugar, y entonces ahí es donde se crean diferentes organismos jurisdiccionales de procuración en la mayoría de las provincias argentinas. Es así como, por ejemplo, en Córdoba tenemos ECODAIC, en diferentes lugares son los organismos jurisdiccionales provinciales para tener una cobertura territorial tanto de procuración como después de ablación y posteriormente implantación. En ese momento el CUCAI pasa a llamarse Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante, hoy llamado INCUCAI, que fue el organismo descentralizado digamos, que conservaba su dependencia del Ministerio de Salud de la Nación. En el 2003 se crea el Programa Federal de Procuración de Órganos y Trasplante y Tejidos, digamos, con qué finalidad, que era la de incrementar la procuración de órganos para implante, de modo que estos superaran la incidencia de los ingresos en la lista de espera con la creciente indicación de trasplante. En el 2005 se legisla la ley de trasplantes y órganos 26066, en donde hablan de lo que sería el donante presunto para la donación de órganos y que establece en el artículo 5 que la ablación podrá efectuarse respecto de toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición. Eso era lo que se llamaba en esta ley el donante presunto. Y en el 2005 fue un año de cambios, cambio de leyes y también con la introducción del MEL,
se inicia lo que es el Sintra. El Sintra es como la parte del INCUCAI, es la parte, digamos, del sistema registral en el cual está todo el sistema informatizado respecto a la procuración y trasplante de la República Argentina, y el que administra, fiscaliza, gestiona todo lo que sea toda la actividad que tenga en torno de la procuración y trasplante de órganos, tejidos y células en el ámbito nacional. O sea que es el organismo centralizado de todo. No es que cada provincia va a tener una, no, todo se centraliza a nivel de Sintra, a nivel nacional. Y cuando hablamos de esto, decimos que en el 2013 se continúan dando diferentes cambios a nivel de las leyes, en donde se prioriza un sistema de protección integral para las personas trasplantadas, y después en el 2018 se sanciona la ley 27447, que es la actual, en la cual es la encargada, digamos, de regular las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano en toda la República Argentina, y también eso incluye la investigación, promoción, donación, etc. Esta ley está compuesta por diferentes capítulos y entre los cuales no los voy a mencionar, pero ustedes podrán ver que, digamos, una ley es una ley muy completa en el cual hay desde disposiciones generales hasta lo que tenemos que hacer con los medios de comunicación, hasta el seguimiento de los pacientes post-trasplante, etcétera. Y voy a mencionar algunos aspectos de la ley que creo que son importantes de entender y comprender en todo lo que es en torno al trasplante hepático y a todos los trasplantes. En cuanto a las disposiciones generales y principios básicos, lo más importante a tener en cuenta como principios básicos cuando una persona hablamos de trasplante es el respeto por la dignidad humana en todas sus dimensiones, respeto por la autonomía de la voluntad como un fundamento ético y legal de toda intervención médica que uno vaya a realizar, solidaridad y justicia distributiva en la asignación de órganos, y por eso es que necesitamos un organismo que fiscalice todo eso, equidad en el acceso al tratamiento, es decir, que debe ser accesible para todas las personas y no solamente un ámbito versus otro ámbito, y la atención integral del paciente trasplantado. De esto sale y se desprende de que todo lo que sea en torno al trasplante, ya sea el trasplante o la procuración de órganos, se basa en principios de voluntariedad, altruismo y gratuidad en la donación. Cuando hablamos de los derechos de los donantes y de los receptores de órganos, tejidos o células, tenemos que respetar sobre todo lo que es el derecho a la intimidad, a la privacidad y a la confidencialidad. Esto es, digamos, uno cuando habla de trasplante uno no puede andar divagando los nombres de los receptores o de las pacientes que procuramos, porque no se puede, eso es ilegal, digamos. Entonces, tenemos que, sobre todo, la confidencialidad y la privacidad. Derecho a la integridad, la importancia de tener en cuenta siempre los probables beneficios en la práctica donde yo voy a realizar. El derecho a la información, yo debo informar a los pacientes de todo lo que voy a realizar, del acceso, de los seguimientos, de todo. El derecho al trato equitativo e igualitario, sobre todo a la cobertura integral del tratamiento y del seguimiento posterior en términos de las normas vigentes. Y esto tiene que ver con la atención y la cobertura integral de esto, como, digamos, no puede haber una obra asociativa, no, yo no voy a cubrir el trasplante, esto es imposible. Y otra cosa que me parece muy importante mencionar en cuanto al derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad, esta ley hace mención sobre todo a lo que son las recomendaciones para los medios de comunicación para el abordaje de las noticias sobre donación y trasplante. Y esto es muy importante porque todos, y más de uno, habrán visto las diferentes noticias que van suscitándose respecto a esto, y digo, ¿cuánto falta de aprender en torno a los medios de comunicación respecto al trasplante? Primero que, digamos, hacen, por ejemplo, que últimamente está como muy en auge esto de hacer campañas pidiendo un órgano para tal persona. Entonces ahí entramos en una contrapartida, de decir, ¿qué estamos pidiendo? Que alguien se muera para que le dé el órgano. Y se vuelve todo muy tortuoso en torno a esto, y en realidad pierde, digamos, toda la parte voluntaria, gratuita, altruista que tiene la donación. Entonces es importante que los medios de comunicación manejen esto con fundamentos basados en lo individual, respetar la intimidad y los posibles daños para los damnificados, porque todo esto puede interferir con el proceso de duelo, y sobre todo porque hay que preservar la credibilidad y confianza pública de la actividad, que es anónima, voluntaria y altruista. Si no, se pierde todo eso en torno a la mala comunicación de los medios actuales. Otra parte importante de la ley es que hay ciertos requisitos de los profesionales intervinientes en los procesos de donación y trasplante. No es que cualquiera va y pone un centro de trasplantes. Los equipos de profesionales de salud deben estar registrados y habilitados ante la respectiva autoridad que controla, que sería el controlador jurisdiccional, conforme a los requisitos.
recientemente hubo un poco de cambios en el anexo 1 respecto a las normas para la habilitación de programas de trasplante de hígado, y esto es algo que uno puede tener acceso, uno puede entrar a la Sintra, a lo que sería el CRESI, que es la central de reportes, y puede ver las instituciones y profesionales que están habilitados para realizar un trasplante hepático. ¿Cómo puedo saber qué equipos o instituciones están habilitados en Argentina? Voy a la central de reportes y busco, por ejemplo, equipos de trasplante de órganos. En este momento, si ustedes miran, yo saqué acá una captura de estos equipos, y te lo separa por provincia, te lo separa digamos, por unidades de trasplante, ya sean de riñón, hígado, corazón, etcétera, y tenemos un total de 148. Ahora bien, si yo quiero filtrar esa información y decir, bueno, pero solamente quiero saber qué equipos de trasplante hepático hay, bueno, puedo filtrar esa información que es pública y puedo ver que, por ejemplo, el Hospital del Cruce tiene adulto, no tiene pediátrico, que está, digamos, eh, regulado y habilitado, ¿sí? Y así puedo ver todo esto. Cuando vemos, yo acá hice o sea, la info la bloqueé para hígado, y por ejemplo hay 34 centros abiertos de hígado. 22 son de índole privado, y después tenemos provincial, nacional, jurisdiccional y municipal, completando un 34, 34 equipos de trasplante. Después, otra cosa que me pareció importante mencionar de la ley es la disposición de órganos, tejidos y células provenientes de personas con donante vivo. Es decir, cuando uno habla de trasplante hepático, el trasplante hepático puede ser de dos formas. Puede ser donante cadavérico, que es aquel que se realiza con alguien que tiene muerte bajo criterios neurológicos, la llamada muerte cerebral, y por otro lado está el donante vivo, que el donante vivo por ahí uno lo tenía mucho en auge en lo que era la donación pediátrica, pero también hay que saber lo que existe la posibilidad del donante vivo en el paciente adulto. Y esto lo establece la ley y dice que la extracción de órganos con fines de trasplante entre personas relacionadas está permitida, digamos, solo cuando se estime que no cause un grave perjuicio a la salud del donante y que no tenga que haber entre medio, digamos, diferentes cuestiones como que tienen que saber que no es que uno va a donar un órgano porque le están prometiendo plata. Pues, darles un ejemplo fácil. Las limitaciones para el donante vivo: tiene que ser una persona capaz mayor de 18 años, tiene que haber una consanguinidad hasta el cuarto grado o cónyuge o una persona con quien mantiene una unión convivencial conforme a la normativa, y en todos los casos es indispensable el dictamen favorable de los profesionales a cargo. ¿Por qué? Porque hay que hacer una evaluación del que sería el donante, establecer determinadas pautas para ver si es apto o no, que no es el tema de esta charla, pero bueno, saber que se puede realizar donante vivo en paciente adulto siempre y cuando tenga ciertos criterios que deba cumplir por la legislativa. Cuando hablamos de trasplante hepático con donante vivo, no es una cosa menor. Si bien se hace mucho trasplante hepático con donante vivo en paciente pediátrico por una cuestión de antropometría, es importante saber que en adultos también se hace. Cuando uno saca más o menos la estadística de lo que fue los trasplantes hepáticos con donante vivo a través del tiempo, vemos que siempre mantiene arriba de 30 aproximadamente donantes por año. Esto, 2023, lógicamente todavía no terminó el año, por eso tiene menor cantidad. Y cuando uno habla de trasplante hepático con donante vivo relacionado, es importante mencionar todo aquello que se realiza con nacionalidad extranjera. Y para explicar un poco el concepto, para que por ahí hay mucha desinformación en torno a esto de que hay pacientes de nacionalidad extranjera que pueden venir a trasplantarse a la Argentina, no es que ellos van a venir a trasplantarse y a utilizar, digamos, órganos del pool de la lista de espera, sino que la reglamentación lo que hace es que el paciente con nacionalidad extranjera que tenga la necesidad de, por una enfermedad, de recibir un trasplante, puede venir a trasplantarse en la Argentina siempre y cuando traiga su donante, por decirlo de una forma, y esto tiene que hacerse validar por un organismo jurisdiccional y juez que habilite a esa práctica. Cuando vemos el número de los donantes vivos extranjeros, el 2019 fue de 41, después tuvimos cierto efecto por la pandemia que hizo disminuir un poco ese número en torno a que estaban las fronteras cerradas, pero el 2022 y 2023 llevamos al momento 59 trasplantes con donante vivo, el 37 argentino y el 22 de nacionalidad extranjera. También yo puedo ver estos datos y puedo ver que, por ejemplo, pueden ser de nacionalidad peruana, paraguaya, ecuatoriana, República Dominicana, panameña, venezolana, Trinidad. ¿Y en qué se basa esto?
que la mayoría de estos países no tienen centros, no tienen trasplante en su país. Entonces, por eso es que optan por irse a otro país para poder recibir un trasplante. Otro aspecto importante de la ley es los derechos de los pacientes respecto a la libre elección del centro de trasplante, a la atención integral de la cobertura del 100% en lo que respecta a la provisión de medicamentos, estudios y todas las prácticas que estén incluidas en la lista de espera, que sería lo que uno denomina el pretrasplante hepático, durante la internación, que abarca tanto la ablación como el implante y el seguimiento post-trasplante. Es muy difícil a veces, esto es lo más importante y que uno tiene que al momento de indicarlo, saber que el paciente no es que va a tener que pagar un trasplante, sino que esto está, a nivel, está, ley, o sea, está por ley, que debe tener una cobertura integral del 100%. A veces hay que pelearlo un poco, pero es la realidad. Entonces, para resumir, de esta ley, existe lo que es la cobertura universal por plan médico, por PMO, que le llamamos, tanto en el sector público como en el privado, que tiene que cubrir todo lo que son los gastos en lista de espera, de trasplante y post-trasplante, consultas, internación, medicamentos, todo lo que suscite, de libre elección del centro de trasplante. El trasplante con donante vivo es siempre relacionado, excepto haya un recurso de amparo expedido por un juez que diga, bueno, sí, acá notifico que no hay un interés de por medio y lo acepto. Y el trasplante en extranjeros puede hacerse solo con donante vivo relacionado y siempre y cuando venga de afuera. Eso en lo que respecta un poco a la ley, que me parece importante entender esos aspectos como para después ir entendiendo otras cuestiones. Y en lo que respecta a la lista de espera, es decir, cómo se organiza la lista de espera para trasplante argentino, para el trasplante hepático. Y bueno, esto tiene que ver con cómo se organiza, porque si no uno diría, bueno, ¿y cómo están organizados los pacientes? ¿Cómo uno que está más enfermo, otro menos enfermo? Bueno, todo esto se regulariza en el INCUCAI mediante el SINTRA, que es el Sistema de Información Centralizado, y la lista de espera es única y nacional, es decir, no hay lista de espera por provincias, hay una lista única en la cual están todos los pacientes que uno vaya, digamos, indicándole el trasplante en diferentes centros, es decir, cada centro va a hacer la indicación y va a tener sus pacientes en lista de su centro, pero esos van a formar parte de una lista de espera única nacional que va a estar conceptualizada en diferentes categorías. Las categorías actuales son lo que se llamarían categoría emergencia y categoría PELMEL, que son la categoría por puntaje. La categoría emergencia rige para aquellos pacientes que presenten una falla hepática fulminante. ¿Qué es lo que es la falla hepática fulminante? Es un síndrome de hepatitis aguda grave, es decir, un síndrome de hepatitis más alteración de la coagulación, más algún grado de encefalopatía, o aquello que serían las complicaciones inmediatas post-trasplante. Trasplante a un paciente y tuvo una trombosis vascular o hizo una disfunción una falla primaria del injerto y ese hígado no funciona y tengo que retrasplantarlo a la brevedad. Eso entraría en categoría de emergencia y esos pacientes van a estar primeros en la lista. Otra categoría que esto un poco de cambios en octubre del 2022 es la trombosis vascular post-trasplante, desde el día 8 al 14, es decir, hay dos categorías, que es antes del día 8, después del día 8, y categoría MEL, PEL es para pediatría, o sea que casi que no lo vamos a hablar, y la categoría MEL. Cuando uno ve en la parte del INCUCAI que uno puede ver todas las inscripciones, ve que cuando la lista de espera es hepática, cuando uno pone la situación clínica por lo cual lo quiere inscribir a su paciente, aparece emergencia, que es lo que hablábamos recién, puntaje MEL o PEL, que va a ser si es adulto o pediátrico, urgencia electiva y trombosis vascular. Entonces, ¿cuáles son las situaciones clínicas actuales de esa lista de espera? ¿Cómo está organizada? Categoría de emergencia, falla hepática fulminante, lo que hablábamos, hepatitis aguda, sin enfermedad previa conocida, con coagulopatía y algún grado de encefalopatía. Otro puede ser la falla primaria del injerto dentro de los primeros 7 días post-trasplante, es decir, trasplanté, puse un órgano y ese órgano, después del trasplante, mostró signos de disfunción o de falla primaria del injerto que tiene que ver con enzimas hepáticas altas, con acidosis, con coagulopatía, y todo eso configura lo que llama la falla primaria del injerto. El síndrome Small Forsyth, que no es más que decir que es como que el hígado que le trasplanté quedó chico para el paciente, y esto tiene que ver esto se da sobre todo en la bipartición, es decir, cuando yo coloco un hígado no completo, y ¿cómo se demuestra eso? En el post-trasplante el paciente presenta una disfunción del injerto con colestasis progresiva, ascitis, coagulopatía y no mejora,
y entonces debo retrasplantarlo. Y después otro de los ítems dentro de la categoría de emergencia, la trombosis vascular en el hígado trasplantado hasta los 7 días. Esas son las categorías de emergencia, es decir, que cualquier paciente que tenga alguno de estos diagnósticos va a ir en categoría emergencia. Después, otra situación clínica es la trombosis vascular después del día 7, que es entre el día 8 y 14, en el cual se le adjudica un puntaje MEL. Bueno, eso tengo que enviar todo lo que sea el estudio complementario de lo que pasó, de la trombosis, para que auditoría del INCUCAI vea que realmente pasó esto. Pero, ahora bien, hablamos de categoría emergencia, en el cual en ningún momento dije MEL de tanto, child de tanto, y la realidad es que cuando uno habla de cómo uno mide la función hepática de un paciente o la situación clínica, la disfunción hepática, hablamos de child, el muy conocido, o el MEL. Cuando uno ve el child, es un score que tiene 3 clases, A, B o C, que depende del puntaje que tiene, y que se basa en signos clínicos y signos de laboratorio como la bilirrubina y el RIN. Pero esos signos clínicos, cuando uno ve y pone para hacer un child, no está mensurado correctamente. O sea que depende del ojo del que lo ve, si la ascitis me parece moderada, severa o no, al igual que la encefalopatía. Entonces, de repente, cuando yo tengo este paciente que tiene una bilirrubina de 4, un RIN de 2,2, es clase C, y tiene un MEL de 21 por otros valores. Pero después ese mismo, o sea, otro paciente que tiene clase C y tiene 15 de child, puede tener un MEL de 25, y puede tener un MEL de 30, y puede tener un MEL de 33. Entonces, estamos hablando de un mismo score con diferentes MEL, y esto hace que el child no sea el mejor de los criterios para medir la disfunción hepática, porque hay diferentes valores de laboratorio, distintos grados de ascitis y de encefalopatía con el mismo child. ¿Y qué es lo mejor que discrimina todo esto? El MEL, que tiene variables más bien objetivas y que no tiene parámetros cualitativos que dependen de la vista de cada paciente. Ahora bien, ¿cómo es el modelo de distribución hepática? El modelo de distribución hepática no se basa en el child, sino que se basa en el MEL. Y el MEL es el score que hoy nos permite estratificar a los pacientes en lista. Y es simple, a mayor MEL, mayor riesgo de muerte, mayor prioridad de recibir un órgano. ¿Por qué? Porque el MEL es el score que mejor predice la mortalidad de estos pacientes a los 90 días. Es decir, cuando yo tengo un MEL y esto es un poco lo que hablaban recién, de cuándo mandarlo a trasplante y cuándo no, y esto depende de la mortalidad que yo tenga. Yo sé que los pacientes que tienen un MEL entre 15 y 19, si yo veo la mortalidad es baja y después de ahí empieza a ascender hasta donde tengo un MEL mayor a 30, la mortalidad asciende al 71%. Entonces, es el mejor predictor de mortalidad, entonces es el que yo tengo que tomar para estratificar a mis pacientes en lista. Ahora bien, esto es el MEL, que incluía ciertas variables. Y ahora, otro dato que surge es si uno utiliza MEL o MEL sodio. Bueno, esto es un trabajo que se realizó por el doctor Ruff, mi ex jefe, en el cual se le adicionó a ese MEL, a ese score, una variable más que era el sodio. ¿Por qué? Porque se sabía que la presencia de hiponatremia se asociaba con mayor riesgo de muerte en 90 días y no estaba dentro del score previo. Y entonces, cuando uno ve este gráfico, ve, por ejemplo, un paciente con MEL más de 30, ¿sí? Con sodio normal, la mortalidad era del 50%, pero con hiponatremia la mortalidad ascendía al 100%. Entonces, claramente, adicionar el sodio era la prueba más temprana y sensible para detectar esa disfunción circulatoria que tiene el paciente, la insuficiencia renal o todo lo que derive de eso y la muerte. Sin duda es que esto, cuando ustedes lo ven en el gráfico, es bastante imponente. Entonces de ahí es que hay como un cambio, antes se utilizaba el MEL y el MEL sodio reemplazó al MEL en lo que era la distribución de órganos para trasplante a partir de julio del 2018. Y acá yo le puse lo que son los dos scores. El MEL tiene valor de, bueno, si tienen diálisis o no, la creatinina, la bilirrubina y el RIN, ¿cierto? Ese es el score MEL basal. Por ejemplo, este paciente yo puse que tiene creatinina de 1, bilirrubina, y me dio un MEL de 14 puntos. Pero ese mismo paciente, de repente, yo le sumo que tiene hiponatremia, me cambia el puntaje y lógicamente me cambia la mortalidad a 90 días. Y en eso se basó un poco de que el MEL sodio sustituyó al MEL
MEL común, por decirlo de alguna forma, en julio del 2018. ¿Por qué? Porque había muchos pacientes que quedaban, que el MEL no reflejaba realmente su enfermedad. Por ejemplo, los ascíticos refractarios que tenían hiponatremia, pero que de repente no tenían tantas disfunciones hepáticas, es decir, que vos los veías tenían RIN de 1,2, creatinina buena y una bilirrubina normal, parecía que estaban hermosos con un MEL de 10, pero lo estabas paracenteando cada 10 días porque tenían ascitis refractaria, intratable con diuréticos o con hiponatremia severas. Y esos pacientes no estaban reflejados realmente en este MEL. Eso es lo que adiciona el sodio. Perdón, pero sí. Entonces, la categoría queda, como dijimos, lo que usamos actualmente es la categoría MEL sodio o PEL en el caso de pediátricos, y todo aquel candidato que no cumpla con los criterios de emergencia que hablábamos antes. Bueno, una vez que yo tengo la categoría de ingreso de mi paciente, es decir, yo sé que mi paciente entra en la categoría de emergencia o por puntaje MEL sodio, lo que tengo que ver también es la compatibilidad donante y receptor en trasplante, y que esto está dado por el grupo sanguíneo y por la relación antropométrica entre el donante y el receptor. No es tan complejo como otros trasplantes, como por ejemplo riñón, el cual hay que ver, HLA, bueno, muchísimas cosas más. El hígado es como que en esto es muy bueno. El grupo sanguíneo y la relación antropométrica entre el donante y el receptor, que no es más de decir, si un paciente pesa, no sé, mide 1,90 m y pesa 100 kilos, antropométricamente yo no podría ponerle un hígado de una persona que mida 1,50 y pese 30 kilos, por ejemplo, para que ustedes entiendan a qué me refiero con la relación donante-receptor antropométrico. Entonces, tengo la categoría, tengo cómo es la compatibilidad, que es por el sistema grupo sanguíneo y la cuestión antropométrica. Y entonces, ¿cuáles son los métodos de inscripción? Yo ya tengo mi paciente, sé que mi paciente está al grupo sanguíneo, sé lo que pesa, lo que mide y sé el grupo, o sea, la categoría por la cual lo voy a inscribir. Bueno, hay dos métodos de inscripción en lista de espera, que son el método simplificado y el método convencional. El método simplificado es aquel paciente que está en categoría de emergencia, con trombosis entre el día 8 y 14, o que tenga un MEL sodio mayor de 20 puntos. Este paciente, uno manda un email, un fax o como quieran, e ingresa por un método simplificado. Después está el método convencional, que es para aquellos pacientes que no están en la categoría de emergencia y que tienen un MEL sodio de 20 puntos, en donde uno manda la información y se procesa aproximadamente en el lapso de 30 a 60 días. Como cuando uno ve un poco la info que tenemos a nivel del CRESI o del Sintra, de los métodos de inscripción, vemos que la mayor parte de la lista está inscrito por la forma normal, convencional, y que aproximadamente un 10% lo hacen por el método simplificado, que es categoría emergencia versus otros. Cuando uno ve el reporte de los pacientes inscritos en lista hoy en día, vemos que, por ejemplo, esto yo lo vi hace poquito, fue el 20 de junio, en donde yo entré y quise ver cuántos pacientes hay inscritos hoy en lista de espera para hígado, y acá me filtro, y me parecen que hoy en día en lista de espera hay 884 pacientes. De estos pacientes, bueno, acá puedo sumarle los que están en lista de hepatorrenal, o sea que esos 800 y chiroles les sumo los que están en hepatorrenal. ¿Y cómo distribuyo? Para ir haciendo como un resumen de cómo distribuyo. Agarro y la prioridad va de mayor a menor y tiene que ver con la emergencia. Va a depender de la categoría MEL, sodio, y del grupo sanguíneo y del valor ese que tenga. Y obviamente que a nivel de, o sea, por ejemplo, si hay dos pacientes que tienen el mismo valor, van a desempatar diferentes variables que lo va a hacer el sistema por un modelo matemático, ¿cierto? No es que uno elige, no, se trasplante este, se trasplante el otro. En eso es muy imparcial el sistema, que es lo bueno que tiene el sistema que tenemos en Argentina. Bueno, la realidad es que la situación actual del trasplante en Argentina es un poco como muestra esta balanza, es desproporcionada totalmente, porque por un lado hay un aumento del número de indicaciones para trasplantes, como que cada vez se habla más de trasplante, se conoce más de trasplante, la gente de a poco va derivando más los pacientes a trasplante y va entendiendo que el trasplante es una alternativa eficaz para los pacientes cirróticos, pese a lo que se pensaba antes. Y con eso también aumenta un poco la accesibilidad, porque uno tiene una cobertura integral, etcétera. Pero por otro lado, de la balanza está que no hay donantes para todos los inscriptos, y eso lleva, lamentablemente, a un aumento de la mortalidad en lista. Entonces hay una desproporción creciente entre el número de donantes y los candidatos en lista, y esto se ve cada vez más. O sea, cuando uno ve la proporción de pacientes que se trasplanten inscriptos, es un tercio aproximadamente. Esta diapo, que cortesía del doctor Ruff,
Muestra, por ejemplo, cómo fue la evolución del trasplante hepático en este lapso de tiempo. Y, por ejemplo, cuando uno ve los pacientes en lista versus los pacientes trasplantados, como yo les decía recién, hay una desproporción creciente, y si bien lo que pasó es que aumentaron los pacientes en lista, pero no aumentó, digamos, de la misma forma los pacientes que se trasplantan. Cuando uno ve, se trasplantan un tercio, dos tercios de la lista. ¿Cómo se distribuyen las listas de espera a nivel nacional? Se distribuyen de acuerdo a la lista de espera. Por ejemplo, acá pueden ver donante renal, donante de corazón, donante, es decir, hay una lista por cada órgano. Y en este caso, por ejemplo, yo puedo en este Sistema Nacional de Información ver toda la información que yo quiero. Yo digo, bueno, a ver, quiero ver qué grupo etario tienen los pacientes inscritos ahí en lista de espera. Bueno, puedo filtrar por grupo etario y veo que la mayoría de los pacientes están en un grupo etario entre 50 y 69 años, un poco lo que preguntaban recién, hasta cuándo uno trasplante, y hoy en día se habla más de edad biológica que cronológica, y que también depende de las comorbilidades asociadas. Por ende, cuando uno ve la lista, casi el 68% de la lista son pacientes mayores de 60 años, o sea que hablar de trasplante en la tercera edad es algo que ustedes ven, está totalmente manifiesto acá. Después puedo decir, bueno, quiero ver los grupos sanguíneos de la lista de espera, lógicamente, y por una cuestión de que la mayor parte de la población es grupo cero, el grupo cero lidera el ranking, después lo sigue el A, el B y menos pacientes con AB. Después puedo ver los pacientes agrupados por antigüedad en la lista de espera, y puedo ver que la media un poco está, es decir, más de 10 años es poco. ¿Por qué? Porque más de 10 años un paciente o no necesitaba el trasplante o en realidad murió. Y por otro lado veo que acá la mayor parte están más o menos entre 1 a 2 años hasta 7 años en lista de espera. Y hasta octubre del 2022 había como una parte de lo que sería la lista de espera, y después de octubre del 2022 como que yo hago una línea. Y aquí en lo que respecta a esto, cuando uno hablaba de situaciones especiales del modelo argentino, había hasta octubre del 2022 situaciones especiales contempladas. Entonces, ¿cuáles eran aquellas situaciones contempladas? Es decir, aquellos pacientes que tenían hepatocarcinoma, síndrome hepatopulmonar o polineuropatía amiloidótica familiar, tenían vías de excepción contempladas. Y después estaban aquellas no contempladas, en donde el MEL sodio no se condecía, digamos, con el riesgo de mortalidad del paciente, y ahí se le solicitaba como una vía de excepción a un comité de expertos. En ese momento, cuando uno ve las vías de excepción, aproximadamente el 35% eran de situaciones especiales que no estaban contempladas en la norma, o sea que no eran hepatocarcinoma ni síndrome hepatopulmonar, y eran sobre todo prurito intratable, colangitis recurrente, poliquistosis, tumores raros, síndrome de Buchiari, en donde realmente el valor del melsodio no condecía con la enfermedad que tenía el paciente, entonces uno solicitaba una vía de excepción para esos pacientes. Cuando veía las vías de excepción, siempre la lideraba la ascitis, entre lo que se encontraba la ascitis refractaria y las encefalopatías, y esas vías de excepción habitualmente en una parte eran rechazadas y en otra parte no, y aquellas que eran rechazadas, lógicamente, llevaban a un aumento en la mortalidad en comparación con el grupo en las vías de excepción aceptadas, porque el paciente se trasplantaba y llevaba una menor aplicabilidad de trasplante. Es entonces más o menos que en el 2016 se diseñan diferentes propuestas en el Consenso Argentino de Trasplante Hepático para estas complicaciones de la cirrosis que no estaban contempladas ni puestas de manifiesto por el puntaje MEL. Entonces es como que dijeron, bueno, a ver, en este consenso vamos a ver todo aquello que no está contemplado en las vías de excepción reglamentadas, y fue así el caso de la ascitis, que era la complicación más frecuente de la cirrosis, que se asociaba a una elevada mortalidad independiente del valor MEL, y entonces ahí donde se le cuantifica, en donde se le suma la propuesta de liponatremia, que en julio del 2018 esto cambia un poco, adicionando el sodio en lo que sería el MEL, y eso como que mejora un poco la accesibilidad de los pacientes ascíticos con hiponatremia, y eso cambia un poco en octubre del 2022, en donde surge esto del sistema de priorización argentina, que son los cambios recientes, en el cual lo que prima acá es la justicia equitativa para la asignación de órganos. Y entonces dijimos que el MEL o el PEL es un score que pondera la funcionalidad hepática, prediciendo la probabilidad de muerte si el paciente no se trasplanta, pero ese puntaje que es utilizado para la asignación en lista no determina todas las poblaciones, porque hay poblaciones vulnerables, como el receptor pediátrico o situaciones clínicas especiales, que la gravedad de su enfermedad no está representada por el MEL. Entonces de ahí surge el sistema de priorización argentina, que no es más que un modelo matemático
que incorpora variables objetivas clínicas del paciente y poblacionales de trasplantabilidad, con el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades y equidad en el ordenamiento de la lista hepática. Así es que, perdón, presenta ciertas ventajas, ¿no? Porque incorpora variables inherentes al paciente, al soy grupo sanguíneo. Hay un sistema dinámico, no es algo que uno sube un día y queda ahí fijo, sino que es un sistema dinámico que permite equilibrar la trasplantabilidad en diferentes escenarios y protege al paciente con alta mortalidad, ya que los potenciales receptores es como que estaban en realidad lo que hace es como que tiene una forma protectiva sobre aquellos pacientes que tenían más mortalidad en lista, no los quiero entorpecer con esto. Y entonces surgen lo que son las situaciones especiales. Estas situaciones especiales son aquellas condiciones clínicas en las que el puntaje MEL-SODIO no refleja el riesgo de mortalidad. Y se establecieron dos grupos, como estaba antes, pero ahora como con un nombre diferente. Situaciones especiales estandarizadas y las no estandarizadas. Y dentro de las estandarizadas están todas estas que le voy a mencionar, que son todas, que no es más ni menos que todas las complicaciones de la cirrosis, que no siempre están cuantificadas por un MEL-SODIO, y otras causas que son diferentes. Antes, como yo les mostré antes, las vías de excepción reglamentadas eran hepatocarcinoma, síndrome hepatopulmonar y polineuropatía. Ahora, las estandarizadas, que yo creo que es como decir lo mismo que las reglamentadas previamente, está el hepatocarcinoma, el síndrome hepatopulmonar, la peritonitis bacteriana espontánea, la encefalopatía, la polineuropatía amiloidotica familiar, las colangitis a repetición, el prurito intratable, los tumores no hepatocarcinomas, el síndrome Buchiari, poliquistosis hepática, enfermedad de Caroli, hipertensión portopulmonar, hidrotórax, encefalopatía, síndrome hepatorrenal y las complicaciones post-trasplante más allá de los 14 días del trasplante. Y esto de repente abre un abanico enorme y que a mi gusto está bueno, porque, digamos, acá ven reflejado todas esas complicaciones que mayormente no están reflejadas en el MEL-SODIO, entonces le hace que esos pacientes tengan una mayor accesibilidad al trasplante y menos mortalidad en lista. De estas vías estandarizadas solamente voy a mencionar las más relevantes, el resto creo que son misceláneas. Respecto al hepatocarcinoma, que es el que se lleva las vías que son las vías más pedidas, el hepatocarcinoma, como bien saben ustedes, nosotros tenemos ciertos criterios que un hepatocarcinoma se puede trasplantar, y lo que nosotros tenemos que demostrarle, perdón, al INPUCAI, es una historia clínica en el cual voy a explicar si el paciente recibió algún tratamiento o no. Voy a tener que demostrar el hepatocarcinoma mediante imagen trifásica hepática. Ustedes saben que el diagnóstico de hepatocarcinoma es un diagnóstico no invasivo que se realiza por imágenes, por un sistema homogeneizado para todos que se llama LIRADS. Con un laboratorio tengo que demostrar que la alfa-fetoproteína es menor o igual a 1000 y tengo que demostrar estadificación tumoral mediante tomografía o resonancia de tórax y a distancia. Y esa situación especial estandarizada va a ser aprobada si este paciente cumple con criterios de trasplantabilidad dentro de Milán, que es un nódulo menor de 5 centímetros o 3 menores de 3, que sean diagnosticados como LIRAD5 en un método no invasivo, y que a eso debo sumarle que tengo permeabilidad vascular, que no tiene que haber otros nódulos LIRAD4, y obviamente estudios que descarten metástasis a distancias. Esta vía se va a actualizar cada 3 meses, demostrando por imágenes esa situación, digamos, y el puntaje del sistema de priorización más un punto cada 3 meses. Después, otra de las vías que me pareció importante mencionar, que antes no estaba como una situación, digamos, contemplada, es la peritonitis bacteriana espontánea, porque, digamos, ¿cuánto paciente cirrótico no ha tenido en algún momento de su evolución una peritonitis que lo termina desbarrancando? Bueno, ahora tenemos forma de que ese paciente tenga más accesibilidad al trasplante, y es demostrar mediante una epicrisis en donde se conste el episodio de PB, y lo que tengo que demostrar no es más ni menos que el diagnóstico clínico de la peritonitis, y ahí se le puede otorgar un puntaje suplementario. La encefalopatía hepática, ¿cuántos pacientes tenemos que tienen un MEL bueno, por decirlo de alguna forma, y que en realidad tiene una encefalopatía hepática crónica invalidante, que tiene una calidad de vida paupérrima y no está reflejado en el MEL? Entonces esos pacientes que de repente tienen episodios de internación con requerimiento de ARM, o episodios de internación sin ARM pero repetidos, o que de repente están mucho tiempo internados, yo puedo demostrar todo eso al comité de expertos y se le puede otorgar un sistema, o sea, una situación especial estandarizada.
La colangitis a repetición también me pareció importante mencionarlo. Hay pacientes que, por ejemplo, los pacientes con CEP, colangitis esclerosante primaria, de repente no modifican tanto su disfunción, su insuficiencia hepática, entonces su MEL de repente no es tan malo, pero tienen colangitis a repetición, se le pasan internados, ni hablar de aquellos pacientes que tienen resistencia a antibióticos porque hacen gérmenes multiresistentes, y entonces eso digamos, uno puede demostrar eso de la colangitis a repetición, de los episodios que tuvo, de la sepsia, etcétera, y se le puede aprobar una situación especial. El prurito intratable, ¿cuántos tenemos algún paciente con CBP que de repente no tiene mala función hepática, pero de repente uno intentó toda la escala de tratamientos para el prurito y el paciente tiene mala calidad de vida por el prurito, de repente se adelgazan porque no comen por prurito, no descansan? Entonces yo puedo demostrar con un resumen de historia clínica, con cuestionario de calidad de vida, con la foto de las lesiones cutáneas por rascado, con describir todas las pautas que uno recibió y se le puede dar un puntaje suplementario. Los tumores no hepatocarcinomas, solamente voy a mencionar dos. La adenomatosis múltiple, tengo que demostrarlo, aquella adenomatosis múltiple que sea bilobares, que no pueda yo erradicarlas, es decir, que no puedo hacer hepatectomías bilaterales, puedo demostrarlo y puede ser candidato a trasplante, al igual que los neuroendocrinos, que si bien tiene un criterio de trasplantabilidad, tengo que tener ciertas pautas a cumplir para que pueda, digamos, dársele esta pauta. Y hay un sinfín, que no voy a entrar en detalle, esto está muy detallado en el anexo, que me parece importante que después se los voy a adjuntar como material, pero también lo que es importante tener en cuenta, que ahora se estandarizó lo que son las complicaciones post-trasplante, es decir, aquel paciente que desarrolla un rechazo crónico con una cirrosis, como le llamaríamos secundaria, aquel paciente que desarrolla post-trasplante una colangiopatía isquémica difusa, que trombosa la arteria más allá de los 14 días, esos pacientes quedaban como en un gris, y estos pacientes hoy pueden acceder a esta situación especial estandarizada. Y para ir terminando un poco con la charla, cuando uno ve el paciente, nosotros ya dijimos cómo ingresa el paciente, método simplificado, método convencional, categoría de emergencia o por puntaje, cómo eso lo estratifica de acuerdo a grupo sanguíneo y antropometría. Y yo después, ese paciente que está inscrito en lista, le hago un seguimiento, ¿sí? Ese paciente que está inscrito no es que lo dejo ahí y no olvido. Y el seguimiento tiene que cumplir ciertas pautas. O sea, que el paciente que esté inscrito en categoría de emergencia, cada 7 días, el centro de trasplante tiene que demostrar un laboratorio en el cual demuestre fehacientemente por qué está en emergencia y tiene que tener una antigüedad menor a 48 horas. Cuando la categoría es trombosis vascular del día 8-14, yo debo demostrar también con un laboratorio lo mismo. Cuando los pacientes están inscriptos y tienen un MEL de mayor de 25 puntos, debo actualizarlo cada 7 días. Si el paciente está inscrito con un MEL de 20 a 24, la actualización es mensual. Si el MEL es de 11 a 19, la actualización es cada 3 meses. Y con MEL menor de 10 puntos, la actualización es cada 6 meses. Es decir, es el tiempo en el que el paciente debe demostrar cómo sigue su condición clínica para ver si sube o baja en la lista. Es importante también destacar que el paciente al momento dispone de una clave de acceso al SINTRE donde puede ver su propio seguimiento, puede ver el número que tiene, cuándo le toca actualizar, si hubo rechazos para él, puede ver todo. Y bueno, para ir concluyendo, creo que como mensaje final, creo que el trasplante, perdón, es hoy un tratamiento efectivo y con sobrevida acorde, con crecientes indicaciones, como ven ustedes, la lista es bastante grande, motivo por el cual nosotros debemos otorgarles a nuestro paciente con enfermedad hepática crónica o aguda la oportunidad de ser derivados de un centro de trasplante. Yo siempre digo respecto a eso que no debemos ser uno el que diga, no, este paciente no se trasplanta. Yo prefiero que el no se lo diga a un centro de trasplante, basado en una evaluación pretrasplante que diga, no, este paciente no es trasplantable por este motivo, o si es trasplantable, que eso lo define un centro de trasplante que hace esto todo el tiempo, y no ser nosotros desde nuestro consultorio quienes definamos si un paciente va a trasplante o no. Me parece muy egoísta para con el paciente. El acceso al trasplante debe ser universal e integral, no debe haber diferencias en los ámbitos. La lista de espera bajo el sistema Sintra Incucay es un sistema que a mí me parece modelo a nivel mundial en cuanto a la calidad y transparencia de la información respecto a todo lo que es proceso de donación y procuración. Y como otro mensaje, que esto lo doy un poco más como procuradora del INCUCAI, como médicos tratantes de pacientes que se van a beneficiar de la donación de órganos, debemos también ser protagonistas e incentivar las políticas de donación y de procuración en nuestros ámbitos laborales. Es decir, no puedo ser un médico que deriva pacientes a trasplante y decir, no, no donen sangre o no se inscriban como donante de médula ósea. O sea, uno tiene que ser condice con lo que hace y hace.
Y bueno, como mensaje final y agradeciendo la invitación a la charla, a veces erróneamente pensamos que nuestros pacientes no son candidatos o que el trasplante de repente es algo alejado, difícil y no. Hay que buscarle la vuelta y al paciente derivarlo y que sean un centro evaluador que determine si ese paciente es candidato o no. Y creo que eso es otro mito de la hepatología, como la dieta hepatoprotectora. Y bueno, acá un poco de mi paso por mi fellow y puntualmente que justo hablaban del trasplante en TBC. Esta paciente que ven acá, que ella me permitió que muestre su foto, esa chica tenía un diagnóstico de TBC pulmonar, basilistra positiva, hizo una hepatitis fulminante por medicación antituberculosa y se trasplantó y después hizo un esquema de segunda línea durante un año y Julieta está perfecta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jessy. Súper completa la charla. Lo bueno es que de esto creo que también al quedarles en la plataforma es para sentarse, reverla, analizarla, porque está muy buena. Sí, sí, muy Bueno, buena, la verdad. Y ahí... ¿Cómo? No, perdón, ahí está. No, que muy buena la charla y la verdad que sí, todos los puntos y todas las cosas que muchas veces tenemos en duda. Y buenísimo esto lo de tuberculosis, porque realmente muchas veces no quieren derivar por eso. Así que está bueno para reforzar ese concepto. Si quieren hacemos un par de Bien. preguntas. Dice, ¿cuánto tiempo, José Velarde dice, cuánto tiempo tarda aproximadamente un trasplante en un paciente extranjero con donante vivo relacionado para llevarse a cabo el trasplante? En realidad no hay un tiempo que uno puede definir, es decir, lo que hace, por ejemplo, yo doy mi experiencia en el centro en el que yo estaba, el doctor, digamos, él evaluaba a un paciente de nacionalidad extranjera, evaluaba si ese paciente era candidato a trasplante y era capaz de recibir un trasplante, y después de ahí se iniciaba la búsqueda del posible donante, que tiene que tener ciertas características, no es que cualquiera puede ser donante y se elige un posible donante y ese posible donante se le tienen que hacer diferentes estudios para ver si es compatible y si es posible que ese sea el donante, entre los cuales hay diferentes estudios imagenológicos para ver volumetrías y cuestiones anatómicas. Y si se llega al puerto de que ese paciente es posiblemente el donante, bueno, ahí tiene que hacer una serie de papeleo digamos, jurisdiccional para poder demostrarle que ese paciente va a venir a trasplantarse acá y que esa persona que va a ser el donante tiene una relación de consanguinidad demostrada ante un juez que diga sí, ok, autorizo esto porque está demostrado que no hay ninguna cuestión en el medio tipo financiera o intereses económicos de por medio. Ahí hacen como una inscripción en el INCUCAI, se programa todo para la cirugía, porque esto es una cirugía programada en realidad, porque vos tenés al donante y al receptor, y haces una cirugía en el mismo tiempo. Tal cual, y creo que es Me muy gustaría, importante. Dale, Fer, dale. no, me gusta, bueno, primero agradecerte, Jessy, por lo completo de la charla. Puntualmente, y Gracias. eso lo mostró ayer el INCUCAI, la mediana de ingreso en lista en Argentina es 4,2 meses. Así que entre todos los pacientes, lo que contaba Jessy recién, que puede ser un donante vivo, que es una cirugía programada, o el ingreso en lista por fulminante o por una cirrosis descompensada, 4,2 meses es la mediana. Y se definen por mediana porque la fulminante tardamos 40 minutos en ponerla en lista y un cirrótico que no apura tarda 3 meses en las autorizaciones. Pero eso para que tengan una idea. Eso es lo que pasa hoy en Argentina. Sí, no, yo iba a agregar Bien. porque preguntaban por lo que preguntaban de pacientes extranjeros que me parece que se derivan. Yo creo que está muy bueno y ustedes que hacen el curso y trabajan en centros del interior o sobre todo afuera del país, que era un poco lo que planteaban, la importancia de esto, ¿no? Del curso. Fíjense que hoy hubo una speaker de un centro, los que dirigimos, la secretaria, por ahí estamos en centros distintos, más otros médicos que ustedes deben conocer de congreso y todo. Generar estos contactos que permiten que ustedes puedan contactar al paciente con el centro de trasplante de acá en la Argentina. Y muchas veces la primera entrevista, nosotros la tenemos, imagino que otros centros igual, a veces es virtual, porque a veces a mí me dicen, bueno, voy a mandar un paciente, no sé, de Ecuador, y yo rápidamente tengo una videoconsulta con la familia, me mandan previamente otros estudios. Yo a veces veo directamente desde acá una contraindicación
y digo, no, este paciente me parece que no tiene sentido por determinadas cuestiones o porque no tiene un potencial donante, lo que sea que viaje. Hay otros pacientes que sí, que hay que evaluarlos bien, y uno dice, bueno, no sabemos si se va a trasplantar finalmente, pero vale la pena que viaje, que haga todos los estudios, pero muchas veces desde inicio nosotros podemos tener una contraindicación. Lo que no está bueno por ahí es que usted le ponga la contraindicación al paciente, pero sí que nosotros ya podamos ir teniendo una previsión de qué viene y saber rápidamente si podría a futuro ser candidato. Tal cual. Sí. En este tema preguntan qué tamaño tiene que tener la porción del hígado que se va a trasplantar en el paciente. Y en realidad se hace una medición, o sea, se hace un estudio imaginológico que determina la volumetría, y esa volumetría tiene que haber una relación entre el paciente, entre el peso del donante, entre el peso del donante y el peso del receptor, que si mal no recuerdo tiene que ser 0,8. Entonces se sacan unas variables en el cual, ¿para qué? Sobre todo, es para yo no sacar un pedazo de hígado que al implantarlo haga un síndrome de small for size, es decir, que quede poco hígado para ese paciente, que es lo más importante, ¿no? Porque en un pediátrico es mucho más simple porque lo que se trasplanta son poquito. En cambio, en las personas adultas se está trasplantando, digamos, una gran parte, casi, digamos, por decirlo para que ustedes entiendan, la mitad del hígado. Entonces tengo que tener muy en claro lo que es la volumetría hepática y esa relación entre el peso del donante y el receptor para ver si realmente va a ser adecuado y no voy a generar yo un problema al trasplantarlo. Sí, tal cual, y Bien, la Laura. etiología del Ah, receptor, digamos. O sea, qué lo Sí, lleva al receptor de trasplante. No es lo mismo hacer un trasplante split, que con un segmento, a un paciente con una determinada patología hepática, que por ejemplo alguien que ya tiene mucha hipertensión portal, donde tal cual. probablemente un segmento no sea No le la vaya mejor bien. opción. Sí, cuando yo hoy repasaba la clase de donante vivo y justamente es como que hay un cuadro y dice, bueno, ¿cuáles son los candidatos ideales para un donante vivo? Y es como que hay que cumplir ciertas premisas. Y una de las, creo que, contraindicaciones para un donante vivo es aquel paciente que tiene mucha hipertensión portal, en el cual sabemos que un segmento puede que le vaya mal. Entonces hay como Es, ciertas premisas que se deben cumplir. sí, es importante lo que decías. La relación tiene que ser mayor a 0,6 y lo que se busca ideal entre 0,8 y 1% del peso corporal del receptor. Por eso en adulto el donante vivo tiene una aplicabilidad más chica o más baja, porque hay que usar el lóbulo derecho. Y a veces el problema no solo es del receptor, sino es el hígado que le queda al donante. Y eso es una cuestión muy compleja. Los elementos o factores que te llevan a contraindicar o decir no es la mejor opción, tanto en donante vivo como en split, es la hipertensión portal severa. Y cuando uno dice hipertensión portal severa, habla sobre todo de ascitis refractaria. Eso es el dato más importante. Por eso los asiáticos, como usan el donante vivo como primera opción, lo que hacen es, en la cirugía, le miden, después de ponerle eh, el hígado donante, es decir, el pedazo de hígado, que en general en el adulto es un lóbulo, el lóbulo derecho. O eventualmente, si es chiquito, puedes usar el lóbulo izquierdo o segmento lateral si es pediátrico. Cuando hablo del lóbulo izquierdo es 2, 3 y 4. Y segmento lateral es 2, 3. Lo que hacen es le ponen el hígado y le miden la presión en la porta. Si la presión en la porta, después de implantar el hígado o los segmentos, sigue estando elevada, le ligan la arteria esplénica. Y ahí ven si baja el flujo portal y por ende la presión portal, recién ahí se animan a cerrar, porque si no pasa lo que Jesse dijo, que es el small foresight. En realidad llega tanta sangre a un hígado con un continente tan chiquito que lo que genera es un hígado congestivo que hace como si fuera insuficiencia cardíaca. Es un hígado congestivo, el paciente se pone amarillo, persiste con la citis y a la semana se muere infectado y antes de que llegue a eso hay que retrasplantarlo y ahí sí van a la lista de cadavéricos, aunque sea extranjero. Es decir, la ley de los extranjeros cambió hace 2 o 3 años de Sí. vuelta y ahora lo que piden es que el donante vivo esté confirmado, si es relacionado, no hay ningún problema y tiene que ser familiar y vienen juntos. Si no es relacionado, el juez del país de origen tiene que avalar
y acá recién se puede plantear el donante vivo no relacionado. Pero bueno, eso es complejo. Pero siempre que ese órgano se implanta y no arranca, el paciente, aunque sea extranjero, pasa a la lista de cadavérico en categoría emergencia y ahí se retrasplanta, que eso es un elemento de resguardo, porque si no, no lo Eso podríamos... cambió porque antes, digamos, el paciente que se trasplantaba con donante vivo de afuera, que de repente le iba mal en el post-trasplante, le iba mal. No, No no, tenías mucha... si hacían falla, entraban en lista de cadavérico. Es la Claro, única opción. pero sí, la única opción. Es la única, pero si hacían falla, por ejemplo, un small for size, Si no, no. una trombosis arterial aguda, una falla primaria del injerto, esos son los que podían acceder. Entraban. Y eso sigue igual. Lo que no puede entrar en lista de cadavérico es un paciente cirrótico de un país eh, fuera de la Argentina si no tiene un DNI que hable de residencia permanente, es decir, más de 2 años en Argentina. Tal cual. Porque lo que puede pasar es un paciente de, por ejemplo, Paraguay o Bolivia o cualquier país que dice, mira, necesitas un trasplante, tenés cirrosis con cáncer. Entonces el paciente viene, se saca un DNI y consulta. Pero eso no, necesita ese periodo, porque si no se habla de lo que se llama turismo en trasplante, que es algo que está muy vedado y está muy custodiado por la ley. Te viene el curso de trasplante acá en la sociedad, ¿eh? Bien. Dice María Laura, dice, ¿la trombosis vascular post-trasplante se refiere a la arteria hepática? Sí. ¿Me escuchas? Bien. Sí, se Sí, escucha se refiere, cuando perfecto. hablamos de trombosis, es trombosis vascular arterial. Estoy buscando preguntas de que ya nos hayan respondido. Dice, el paciente con cirrosis, Carlos dice, el paciente con cirrosis por NASH y obesidad grado 2, ¿esta última contraindica el estar en lista de trasplante? Perdón, voy a buscar la pregunta acá. ¿Se ¿Me escucha? ¿me podrías repetir? Dice, si el paciente con cirrosis por NASH y obesidad Sí. grado 2, ¿no? Si la obesidad contraindica el estar en lista de trasplante. No es que existe una contraindicación por obesidad, sino que la contraindicación de última puede estar dada por otras comorbilidades, es decir, que en una evaluación pretrasplante ese paciente de repente tiene una diabetes muy mal controlada, con eventos macrovasculares, cardiópata isquémico, yo tengo que acomodar ciertas cuestiones para que ese paciente, si llegase al momento del trasplante, pudiera recibirlo de la mejor forma, porque uno nunca va a hacer alguna cosa que le pueda generar más daño que beneficio. Entonces eso de la evaluación pretrasplante es como un gran chequeo en el que yo evalúo si ese paciente, primero, si necesita un trasplante o no, y segundo, si se va a bancar un trasplante, ¿no? Porque es una de las cirugías más grandes y complejas, entonces no sería la obesidad en sí el que contraindica, porque es una cuestión técnica y los cirujanos en eso te podrán hablar de los separadores y etcétera, pero bueno, tenemos una pandemia de la obesidad que cada vez está en aumento y cada vez los pacientes son cada vez más obesos, y la contraindicación yo creo que viene por la comorbilidad y no por el peso en sí. No sé si el resto comparte. Sí, de acuerdo, creo que Exactamente. es la suma de la comorbilidad es lo que a veces termina contraindicándole al paciente obeso la cirugía. De hecho, en algunos centros nosotros no lo hacemos, pero no sé si Fer o en Argentina está la experiencia, pero incluso en algunos centros Hacer incluso bypass. hacen la cirugía bariátrica, claro, al momento del trasplante. Sí. Está escrito y hay gente que también lo hace. Mirá, eso, la mayor experiencia la tiene la Clínica Mayo. Sí. Elizabeth Field es la autora. Lo que se hace es manga gástrica. No se hace un bypass, se hace manga gástrica. La verdad que eso no está establecido como normativa, más allá de que, y voy a dar mi opinión personal, creo que habría que hacerlo, porque no solo el paciente obeso que se trasplanta, post-trasplante se convierte en más obeso. Y relacionado al BMI es la chance de sobrevida. Es un trabajo muy viejo, pero relacionado al BMI post-trasplante, el riesgo cardiovascular aumentaba y la muerte a los 5 años aumenta. Entonces, la obesidad impacta en el post-trasplante en forma significativa. En el post-trasplante inmediato, más riesgo de infecciones, más riesgo de patología pulmonar, más
transfusiones de sangre más estadía intrahospitalaria. Pero a largo plazo se te mueren más. Entonces ahí lo que se planteaba es hacer la manga gástrica. No está establecido como una norma porque nadie se quiere mandar a eso por el riesgo de filtraciones, perdón, de la manga gástrica que son mortales en un post-trasplante inmunosuprimido. Pero yo creo que es un recurso muy grande. Una estrategia para prevenir eso es, antes del trasplante, qué hacer con los obesos. El balón gástrico está contraindicado si hay varices. Por lo tanto, No. el balón lo podrías poner si no hay varices, es decir, te queda un universo de un 30%. Y la cirugía bariátrica en el preoperatorio, en el pretrasplante, solo está indicada en el CHAILA, porque tiene una morbilidad y mortalidad similar a los no cirróticos. Pero CHAI-B, CHAI-C está contraindicado. Entonces, tenés poca aplicabilidad de las terapéuticas clásicas en esta población. Pero creo que el concepto de la manga gástrica en el intraoperatorio del trasplante sería ideal. Pero entiendan que van a meterse en un territorio con hipertensión portal, con plexos vasculares anárquicos, que son todos los plexos periesofágicos. Es complejo, pero me parece que esa es lo mejor que se podría hacer. Bueno, muchas de las preguntas se fueron contestando. Me parece que alguna de las preguntas da para que en el futuro se arme el curso ya de trasplante hepático. No sé, señores directores, qué piensan ustedes. Me parece que va a estar bueno. Así que bueno, estamos más que bien. Jessica, la verdad es que muchas gracias por la claridad en la charla y por haberte quedado hasta este momento con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y mis disculpas por el problema técnico ahí del PowerPoint, que no sé qué pasó. Salió perfecto, Bueno, olvídate, salió perfecto. Bueno, muchas gracias y hasta Gracias. la próxima. Muchas gracias, Jessy. Chao, chao. Si les parece bien, nos vemos la semana que viene.